Algunos dicen que aman ir a la milonga, otros que ya no quieren ir más. ¿Qué hace que nos quedemos o nos vayamos del ambiente? ¿Por qué ir o no ir a la milonga? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y hoy quiero compartirte una inquietud. Posiblemente algo que hayas vivido, que estés viviendo o te lo estés planteando. Y por eso me parece que debiéramos conversar sobre este tema. No para convencerte acerca de lo que debieras hacer. Cada uno es dueño de sus actos. Alguna vez alguien me dijo que nada es determinante. Y esto significa que esas elecciones que tomamos hoy, mañana, pueden cambiar o pueden reacomodarse. Es como si dijera, no me gusta tal orquesta, y diera las justificaciones al respecto, y luego de 3, 4 o 5 años cambiara mi punto de vista. De modo que cuando alguien dice que ama la milonga, puede llegar a dejarla más tarde. O por el contrario, cuando alguien dice que ya no quiere ir más a la milonga, puede volver, aunque eso lo veo más difícil. Lo difícil es entenderse con uno mismo, ¿no? Sea como fuere, quienes descubren la milonga suelen pasar por diferentes etapas. La primera, el asombro. Abrimos los ojos como si desembarcáramos en nuevas tierras y nos decimos, ¿sabés que pasé 1000 veces por aquí y nunca me había imaginado que había una milonga? Y la verdad es que cuando estamos en la calle, tenemos la cabeza puesta en nuestro objetivo. Ir a comprar una entrada de cine, ir a un restaurante o lo que fuere. Es raro que, sin pensar en el tango o cómo bailar tango, uno piense, aquí debe haber una milonga. No estamos pensando en la milonga porque ni siquiera habíamos aprendido a bailar tango, ni conocíamos a alguien que lo bailara. Bueno, esa es la primera etapa, el asombro, pero luego viene la segunda, que sería el proceso de adicción. No voy a hablar de otras milongas que vi en América y Europa, pero en Buenos Aires, al menos, de repente te encontrás, dependiendo de la milonga a la que vayas, con alrededor de 150 mujeres y 100 hombres generalmente ardiendo en deseo de abrazarte. Y empezás a sentir que es tan agradable que te abracen, compartir con otros, socializar, abordar nuevas experiencias y disfrutar del movimiento y la música que ya no querés dejar de ir. Más aún, no solo no querés dejar de ir, sino que estás esperando que llegue el día siguiente para volver a esa milonga o conocer otra para recibir más abrazos, más baile y bañarte en la música. Y tenés la cabeza llena de imágenes de baile con las personas que más disfrutaste y vivís entre una realidad y una fantasía que te va cautivando cada día más. Y allí los amantes de la milonga te la describen como un mundo mágico. Te dicen que la milonga es sagrada, que no hay ambiente tan limpio ni tan sano como el de la milonga, que es un lugar para hacer amigos y hasta que hay que comenzar la semana yendo el lunes a bailar a la milonga. Y de buenas a primeras te encontrás que desarrollaste una adicción a sentir placer, porque para muchos, me incluyo en este grupo, la milonga ofrece todo lo que quieras encontrar. Si quisieras que alguien te inspire en la pista, allí estará esa persona que baila como te gustaría. Si quisieras hacer negocios, allí encontrarás a la persona que puede ofrecértelos. Si quisieras hacer nuevos amigos, allí tendrás oportunidad de multiplicarlos. Y si quisieras enamorarte, también es posible, aunque no garantice que del otro lado tengas correspondencia. Y luego viene la tercera etapa, la que yo denominaría la etapa de la vacilación, porque ya pasaste tanto tiempo de milonga en milonga, ya viste actuar a tantas parejas de baile, ya bailaste con quienes quisiste y desististe estoicamente de bailar con quienes no pudiste, que empezás a pensar que llegó el tiempo de ver otras cosas. Y te aparece esa voz interior que te dice, ¿cuánto hace que no veo una obra de teatro?
¿Cuánto hace que no veo a mis nietos? ¿Cuánto hace que no me reúno con mis... Y en esa etapa de vacilación, aún sintiendo como si traicionaras tu costumbre de asistir a la milonga y verte con la gente conocida, dejas de ir a bailar 1 o 2 veces por semana para dedicarte a otra cosa, para dedicarte a esa parte de tu vida que habías dejado y a la que no le habías dedicado el tiempo que se merecía. Y disfrutás de todo, pero extrañás el ambiente como extraña quien se muda de un país a otro sin haberse peleado con el propio. Te agarra como una especie de nostalgia a tal punto que empezás a preguntarte cómo hacer para sobrellevar tu vida civil y tu vida de tango, si debieras mantener las relaciones anteriores al tango o si ya estás en otro camino que no tiene retorno. A ver, todo esto es normal. Cuando en los años 50 y 60 muchos bailarines se casaron o vieron que sus hijos iban creciendo, debieron plantearse dejar de bailar por un tiempo y retomaron 20 años después. Otros dejaron de bailar porque pensaron que el tango se terminaba y volvieron con el boom del tango argentino en el 83. Así que la vacilación es normal y hasta diría humana. Pero hay una etapa que es la más difícil, que es la etapa del abandono definitivo de la milonga y que ocurre por diversos motivos. Yo no voy a mencionar aquí los abandonos por exigencias familiares, ni por causas de enfermedad o temas que son ajenos al propio mundo milonguero, sino que quiero enfocarme sobre aquella gente que abandona la milonga por situaciones de frustración. Y esto habla, por ejemplo, de la angustia que viven aquellas mujeres que dicen: yo estudié 8 años, fui a bailar y los milongueros prefieren bailar con jovencitas que no tienen experiencia. Y en esto debemos reconocer que algunos milongueros a veces quieren integrar a las personas principiantes, así como están aquellos otros que buscan sacar rédito de las jóvenes inexperimentadas. Pero, sea como fuere, no invitan a aquella que ya cuenta con experiencia para desenvolverse. Y esa frustración, también desde otro punto de vista, le sucede al varón cuando te dice: yo dejé de ir porque en la milonga nadie sabe bailar. Te pegan tacazos, te empujan, no tenés espacio y los DJs te ponen la música que se les ocurre. Ahora, luego de analizar las situaciones detenidamente, en lo personal, me gustaría que todo el mundo pudiera quedarse en la milonga, pudiera bailar, sentirse cómodo, disfrutar de las tandas de D'Arienzo, Troilo, Pugliese, Di Sarli, pero en un segundo pensamiento llegué a la conclusión de que lo mejor que podía hacer esta gente que estaba desanimada con la milonga era dejar de ir, porque ni ellos ni quienes bailaran con ellos se sentirían a gusto. Escucharían sus quejas, su mal humor y verían sus caras de disgusto y de disconformidad con el ambiente. Pareciera como que en la milonga se observa el espíritu darwiniano sobre la selección de la especie. Solo sobreviven quienes saben bailar, quienes mantienen una actitud positiva ante los momentos adversos y en vez de pasarse la vida quejándose, llevan adelante la capacidad para analizar por qué, por ejemplo, a algunas personas no las invitan a bailar y a otras personas nunca les aceptan la invitación a bailar. Si estás de acuerdo conmigo, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Más allá de esto, no creo que haya que santificar el mundo de la milonga ni demonizarlo. La milonga es un espacio para disfrutar, relajarse y digamos también que para aprender cómo ser mejores en sociedad. Y quienes no pudieron aprender porque su ego no les permitió ver otra cosa más que culpables en el ambiente, allá ellos. Pero quienes pudimos aprender y entender el corazón del baile, sigamos disfrutándolo con el debido respeto, que así se hace el tango. Nos vemos en breve mientras paso a paso
pasa la cultura.